Y bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el segundo libro de Reyes. Que ya lo tienen, segundo libro de Reyes, en el capítulo 4. Y vamos a ver lo que tiene Dios para nosotros en esta hora. Venía Eliseo de una guerra, ¿verdad? Gracias. Gracias. Bien, entonces, en este capítulo narran cómo Eliseo se enfrenta a diversas situaciones. ¿Okay? Pero una de las cosas muy importantes que podemos resaltar de lo que hemos aprendido, bueno, sobre todo la semana pasada, de lo que nos compartía José Luis, es en Segunda de Reyes 3:14. Y es algo que a mí me gustó mucho, porque vemos para todas las situaciones que se está enfrentando Eliseo continuamente, esto era la parte importante, la parte medular. Estoy en Segunda de Reyes, capítulo 3, verso 14, y dice: y Eliseo dijo: vive Dios de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Dice, en cuya presencia estoy. No en la presencia de Dios que usualmente estoy, o estaré, o he estado, sino dice estoy. Eso significa, es un presente continuo, ¿verdad? Estoy. El día de hoy estoy. Entonces, ahora sí vamos al 4, Segunda de Reyes 4, y vemos que lo primero a lo que se enfrenta Eliseo es a una situación de injusticia, ¿verdad? Bueno, viene una mujer, del 1 al 7, viene una mujer que es esposa de viuda de uno de los hijos de los profetas, y le dice: oye, ¿sabes qué? Se murió mi esposo, que era de los profetas, alguien que amaba a Dios, y pues nos dejó una deuda, y los acreedores vienen y se quieren llevar a mis hijos como esclavos porque no tenemos con qué pagarle. Y uno pensaría, bueno, pues ¿qué pasó, Dios? Si era hijo tuyo, si era tu siervo, ¿por qué no tenían sustento? Bueno, hay ciertas situaciones, no puedo decir por qué razón estaban, porque no lo dice, pero esta situación, esta viuda la puso en manos de Dios. Acuérdate, en ese tiempo la presencia de Dios era a través de ciertas personas, ¿verdad? O sea, no que era Dios en Eliseo, porque todavía no se podía. Pero era el profeta de Dios. Entonces ella va con él y le dice: aquí tengo un problema, quieren tomar a mis hijos como esclavos, cosa que no era bueno, ¿verdad? Y entonces pasa algo muy, muy increíble. Eliseo, si te fijas, ahí no dice: ay, mujer, chispas, qué problema tan complicado. Pues mira, si yo tuviera dinero ahorita te daba, o vamos a hacer una renegociación de la deuda con estos hombres y vamos a ver que ellos no se los lleven, o vamos a ver que si se los llaman nada más sea por una temporada corta. O ¿sabes qué? Déjame subir al monte y orar para con Dios. El problema de la viuda era urgente, ¿verdad? Porque los acreedores, ¿has tenido acreedores? ¿El banco te espera? Dice: no, no está bien, si no puedes hoy, mañana, no hay problema, me lo pagas mañana. No, ¿verdad? ¿Cómo son los bancos? ¿Cómo son los acreedores? Pues ya, ¿verdad? Quieren que les pagues. Entonces era una situación de emergencia, de urgencia. Y fíjate que Eliseo, vamos en el 2, dice: y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Esa respuesta fue inmediata. ¿Por qué Eliseo sabía lo que tenía que hacer? Porque estaba en la presencia de Dios. Continuamente estaba en la presencia de Dios. Entonces, por eso él sabe qué responder en ese momento de apuro. Fíjate que eso es algo muy importante para nosotros, porque puede que nuestra obediencia o desobediencia esté afectando a otras personas. ¿Qué habría pasado si Eliseo hubiera dicho: ¿sabes qué, mujer? Acabo de venir de una guerra, no me estés molestando.
Ve a ver qué haces tú. Oye, ¿tú crees que esos problemas menores, acabo de resolver el problema de un reino, de 2 reinos simultáneamente, y tú quieres venirme a que te ayude con eso? No, no, para eso hay otra gente. No, ¿verdad? Él va, porque se están dirigiendo a él. Y entonces en el 3 dice, y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas a todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate con tus hijos y echa todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. ¿Eso se te hace lógico? Imagínate por un momento, tú eres la viuda, estás en los zapatos de la viuda, tienes aquí a las personas feas que te están cobrando y ya se quieren llevar a tus hijos y no tienes nada más que una vasija de aceite. ¿Cuánto es una vasija de aceite? ¿Qué cantidad crees que sea? ¿Medio litro? ¿1 litro? Pensemos en 1 litro de aceite. ¿Es suficiente? ¿1 litro de aceite es suficiente? No. Y le pide el hombre de Dios, dice, no sé, cuando uno viene a pedirle a Dios algo, como que de repente uno ya trae cierta imaginación o cierto concepto de lo que debería de suceder, ¿verdad? No sé, imagínate en el lugar, ponte tú en el lugar de la viuda, pongámonos en el lugar de la viuda. ¿Qué estarías esperando que te respondiera Eliseo? Ah, sí, mujer, no te preocupes, mira, ¡pum! Ahí hay muchísimo dinero. O ¿sabes qué? Automáticamente veo a los acreedores y ¡bum! Los desaparezco. Como la vida, ¿qué te esperarías que hiciera Eliseo? Yo creo que todo menos esto. ¿Qué tengo? Pues nada. Por eso estoy viniendo contigo. ¿Qué voy a tener? Solo un traste con aceite. ¿Y me estás pidiendo que vaya y le pida a mis vecinos trastes vacíos? ¿Voy a poner un bazar de trastes vacíos? Si ni siquiera son míos. Tal vez habría contestado eso yo, pero ella dice, y se fue en el 5, se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Si la mujer hubiera dicho, a ver, Eliseo, te estoy pidiendo ayuda, ¿por qué tendría que ir a pedirle vasijas? Y es que a veces la respuesta de Dios no es algo que nosotros esperamos. A veces la respuesta de Dios es algo que decimos, Señor, eso no tiene lógica, no tiene sentido. O tú dime, ¿tiene sentido esto? Lo que le está diciendo Eliseo a la viuda. No tiene sentido. La verdad es que no tiene sentido. Pero ya que obedecemos, entendemos por qué lo estaba pidiendo. Ya que esta mujer obedeció, y qué bueno que obedeció, qué cosa, no solamente solucionó su problema, sino que, ¿sabes qué? Se dio cuenta que su esposo había servido a un Dios poderoso, a un Dios todopoderoso, que no se dificulta de nada y que puede sacar agua de la roca, ¿verdad? Dice 7, y vino ella y le contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivan de lo que quede. No solamente le dio lo suficiente para pagarle a los acreedores, sino un extra para que ellos pudieran vivir, porque en ese tiempo había hambre en esta tierra. Entonces, es importante estos puntos. En el 1 al 7. 1. Dios no desampara a sus hijos, a ninguno. Puede que de repente sientas que no te escucha, que nada, no sé si es por prueba, si es por desobediencia, lo que estés pasando, no lo sé. Pero lo que sí sé es que Dios no te deja, Dios está contigo. Número 2, Dios a veces te pide cosas que no son lógicas, o Dios te contesta de una manera que no esperabas, pero obedece. Si es la voz de Dios, obedece. Porque si no obedeces no vas a conocer a Dios. Si nos quedamos sin obedecer, decimos, ¿sabes qué, Señor? Que hubiera dicho la viuda, ay, bueno, ¿sabes qué? Gracias por la ayuda, mejor voy y le digo al acreedor, ¿sabes qué? Pues mira, nada más voy a negociar cuántos años te van a servir mis hijos como esclavos y ya. O voy a ir a pedir prestado a otro lado, o a ver qué hago. Menos obedecer. Se hubiera perdido de conocer a Dios de manera personal como proveedor. Porque esta viuda y sus hijos conocieron a Dios como proveedor, como un Dios real que provee para ellos.
Entonces, la obediencia nos permite conocer a Dios de manera personal. Ellos conocieron a Dios no solamente por lo que habían escuchado de otras personas, sino que lo conocieron de manera personal, porque para ellos Dios es un Dios que soluciona sus problemas, que les manda provisión. Y no nada más lo que ellos pidieron, sino un poco más. La provisión de Dios siempre es más que suficiente, siempre. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Uno, clamar a Dios. Porque la viuda no fue a tratar de solucionar sus problemas ella sola, vino a Dios. Entonces es lo primero que tenemos que aprender. ¿Tienes problemas? ¿Tienes pruebas? Ve con Dios, pídele a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Le contestó. A veces Dios no contesta como uno espera, pero contesta. ¿Ok? 3. Cuando obedecemos, conocemos a Dios de manera personal. Y eso es muy importante. Conocer a Dios, a Jesús de manera personal. No porque por lo que ha hecho con todos, sino por lo que ha hecho especialmente contigo. Es la forma en la que lo vas conociendo. Y el último, la provisión que Dios da es más que suficiente. Siempre rebasa nuestras expectativas. Bien, bueno, ahora vamos del 8 al 37. Este es un pasaje un poco más largo y se refiere a una mujer sunamita. En los lugares donde normalmente se movía Eliseo, que tenía que pasar, pasaba por un poblado que se llamaba Sunem. Hasta el día de hoy todavía está ese lugar. Dice entonces, vamos a ver en el 8, dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiera. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. ¿Ok? Era una mujer importante. ¿Eso qué nos dice? ¿Necesitaba algo esta mujer? ¿Como la viuda? No, ¿verdad? Aparentemente no necesitaba nada, pero era una mujer bondadosa que sabía que Eliseo era un hombre de Dios y ¿qué hacía? Buscaba servirle, ¿verdad? Cuando pasaba por ahí decía, pues ven a comer aquí, no te sigas derecho, o sea, no sigas cansándote todo, descansa aquí en nuestra casa. Entonces dice en el 9, y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. La mujer dio un paso más adelante. No solamente lo invitó a comer, sino como tenía las posibilidades, le hizo una casa para que cuando pasara por ahí se descansara, recuperara fuerzas, ¿verdad? Dice en el 12, en el 11, y aconteció que un día vino él por allí, o sea, Eliseo, y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi, su criado, ¿se acuerdan de Giezi, verdad? El criado de Eliseo. Llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Y dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. O sea, Eliseo le estaba siendo agradecido con las atenciones que había tenido la sunamita con ellos. Y le dice, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Porque en la mente de Eliseo estaba eso, ¿no? Nadie te da nada de a gratis. ¿Sí? Eso es lo que estaba pensando Eliseo, ¿no? Y también lo pensaríamos nosotros, como ¿por qué está siendo amable conmigo? ¿Por qué me está dando esto? Pues, ¿qué me va a pedir? Ella sabe que soy varón de Dios, que soy el profeta de Dios, seguramente algo quiere. Entonces, si le da pena de pedirlo, pues yo le voy a decir qué es lo que quieres. Tú piensas que ella, ¿por qué, antes de continuar con el relato, por qué crees que la sunamita estaba haciendo esto? Era una mujer importante, o sea que tenía riquezas y tenía una posición dentro de la sociedad que había o de las personas que vivían en Sunem. ¿Qué crees que necesitaba esta mujer o por qué crees que lo hacía? ¿Por quedar bien con él? ¿Porque necesitaba algo? Eso es lo que pensaba este Eliseo. Y entonces él le pregunta, y ella le contesta, yo habito
en medio de mi pueblo. ¿Qué significa esto? No necesito nada. ¿Ok? ¿Eso es lo que dice ahí en tu Biblia? No necesito nada. Yo habito en medio de mi pueblo, ella respondió. Y él le dijo, ¿qué pues haremos por ella? Porque pues, ¿qué significa esto? Muchas gracias, pero no necesito nada, ningún favor de ti. No necesito ninguna oración o nada en especial. Soy amable contigo porque eres un varón de Dios y ya. Eso es lo que estaba diciendo. Bueno, su esposo y ella eran amables con el varón de Dios solamente por eso. Y entonces en el 14 él le dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi le respondió, fíjate, la pregunta, ¿quién le está haciendo? Eliseo. ¿Quién es Eliseo? El varón de Dios, ¿cierto? Pero con todo y que es el varón de Dios, que tiene la revelación de Dios, no sabía que necesitaba la mujer sunamita, porque le hizo la pregunta directa y le dijo, no necesito nada. Sin embargo, Giezi, que es el criado, ¿él es el siervo de Dios? No, él es solamente el criado, pero fíjate qué le dice. He aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. ¿Cuál era una de las cualidades de Giezi? Era observador. Y una de las cualidades de Eliseo, escuchaba a las personas. Imagínate que Eliseo hubiera dicho, no, aquí el profeta soy yo, el varón de Dios soy yo, tú solamente eres el criado, no te voy a hacer caso. No se habría enterado qué es lo que pasaba con la sunamita. Sin embargo, lo escucha y se entera. He aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. ¿Qué significa esto? Que ya no iban a poder ser padres. ¿Sí? Dijo entonces, llámala, y él la llamó. Y ella se paró a la puerta, y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás a un hijo. ¿Y qué contestó ella? Gracias, Señor, es lo que estaba esperando. ¿Qué contesta ella? No, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, y aconteció un día, dejémoslo hasta ahí. Esta mujer estaba recibiendo algo que tal vez ya no esperaba, que sí anhelaba, pero ya no esperaba. ¿Y por qué no lo esperaba? Porque sabía que su esposo estaba viejo. A lo mejor ella todavía podría ser madre, pero su esposo ya no. Entonces, aún así, Dios sabe lo que había en el corazón. Fíjate qué hermoso es esto. Ella lo estaba haciendo haciendo esto con el profeta y su criado de manera desinteresada. Pero Dios sabe lo que necesitamos, Dios sabe el anhelo de nuestro corazón. Y entonces le da un hijo. Y en el 18 dice, y el niño creció. Pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. ¿Te imaginas la angustia de esta mujer? La tristeza de esta mujer. Pero fíjate cómo es esta mujer, cómo procede. ¿Cómo procederíamos a lo mejor tú y yo? Llorando, gritando, Dios, pues ¿qué te hice? Yo, mira, he hecho las cosas bien y ¿por qué me mandas esto? Sin embargo, dice, ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a algunos de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Y él contestó, ¿para qué vas a verle hoy? No es luna nueva ni día de reposo. O sea, ellos eran judíos, bueno, israelitas también, y tenían estos festejos. Entonces ella le respondió, pasos, es decir, tranquilo, no pasa nada. Después hizo enalbardar el asno y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Cuando el varón de Dios le vio de lejos, le dijo a su criado Giezi, he aquí la sunamita, te ruego que vayas corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti, le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella le dijo, bien. Algo que me llama la atención de Eliseo es cómo trata a su criado.
Fíjate cómo le dice, te ruego que vayas y le digas. Es un buen ejemplo este hombre, ¿verdad? Y va Giezi y le dice, va con la tsunamita y le dice, oye, ¿todo bien? ¿Qué onda con tu marido? ¿Tu hijo cómo está? ¿Y ella qué le responde? Bien. ¿Por qué le responde bien si no estaba bien? Porque quien tenía la posibilidad de ayudarla no era Giezi, sino ¿quién? Eliseo. Porque él habitaba ¿en dónde? En la presencia de Dios, ¿verdad? Dice, luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura, y Dios me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella le dice, después de que pudo recuperar el aliento, ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No te dije que no te burlases de mí? Entonces él dijo a Giezi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo a la madre del niño, vive Dios y vive tu alma, que no te dejaré. O sea, dijo la tsunamita le dijo a Eliseo, no te voy a dejar. No es suficiente que mandes a alguien, yo quiero que vayas tú, porque el milagro lo iba a hacer Dios a través de él, ¿verdad? Por eso le dice, no te voy a dejar. Él entonces se levantó y la siguió. Y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Bien, entonces aquí vemos que sucedió algo complicado, ¿no? Esta mujer tsunamita, pues es amable y misericordiosa con Eliseo, porque a lo mejor ahorita nosotros nos dice, bueno, pues ¿qué tenía de misericordioso? Simplemente pues tenían los medios para que el profeta Eliseo pues se quedara con ellos cuando iba de camino. Acordémonos que estamos hablando de un desierto, ¿ok? Y caminar en un desierto es algo muy agotador. Aunque las distancias no sean tan grandes, que en este caso sí lo eran, es muy agotador. Entonces, aventarte la jornada de corrido era complicado. Entonces, esta mujer, al ver eso, por eso tuvo misericordia de él, o en amor se fue movida a hacer esto con Eliseo y con Giezi. Y no le pide nada a cambio. Ella no le pide nada a cambio, le dice, gracias, pero estoy bien, vivo en medio de mi pueblo, es decir, ¿qué me puede faltar? Sin embargo, Dios conocía el corazón de ella, el anhelo de su corazón, que era un hijo, y Dios se lo concede, pero el niño enferma y muere. Y podríamos pensar, oye, pues qué mala onda, pero ¿sabes qué es lo importante? Que esta mujer, con todo y que dijo, Señor, pues estoy muy triste porque oye, pues te estás burlando de mí, me das el niño, me encariño con él y luego se muere. Pero ¿sabes qué? Sin embargo, ella sigue confiando en Dios. Ella sigue confiando en Dios. ¿Y cuál es la recompensa? Que Dios, ¿qué pasó con el niño? Lo resucita, ¿verdad? Resucita a su hijo. Y ahora ves, otra vez, la obediencia, cuando Dios nos manda algo y obedecemos, conocemos a Dios de manera personal. A lo mejor la tsunamita había escuchado el relato de la viuda que había sido librada de sus acreedores por el milagro de una vasija que no cesaba de dar aceite, ¿verdad? Y llegó a tener una cantidad tan grande de aceite esta viuda. Seguro esa historia la conocía la tsunamita, porque no estaban lejos de ahí. Y la tsunamita sabía que Dios era todopoderoso y que era proveedor por lo que había escuchado de la viuda. Lo que no sabía la tsunamita es que Dios es todopoderoso y podía no solamente darle un hijo en situaciones adversas, sino además que si ese hijo moría, Dios podía resucitarlo. Eso es lo que aprendió esta mujer tsunamita, que actúa de manera desinteresada. Entonces no solamente le concede Dios el deseo de su corazón, sino que puede ver que es un Dios tan poderoso
tan poderoso que puede inclusive resucitar a su hijo. Porque veámoslo humanamente. Si el niño ya había muerto, ¿qué podríamos hacer? Acuérdate que son personas muy ricas, que son personas poderosas. ¿Qué podrían hacer? Nada. No había nada que hacer. Sin embargo, el que esta mujer haya confiado en Dios, y lo vemos porque no se puso a gritar y a maldecir y a tirarse al suelo, nada que a lo mejor nosotros hubiéramos hecho, va tranquilamente y le dice a su esposo: tengo que ir a ver al varón de Dios. Y ya, no le dices que fíjate qué pasó, sino dijo: no, vamos a ver qué es lo que Dios dice. ¿Y qué es lo que Dios dice? Ten a tu hijo de vuelta. Entonces, otra vez, Dios actúa de maneras diferentes. No actuó como en otras ocasiones. Y es importante que nuestros ojos estén en Él para saber qué es lo que quiere Dios de nosotros y que esté en nuestro corazón pronto a obedecerle. Cada vez que obedecemos, nosotros afectamos la vida de otras personas. Cada vez que no obedecemos, afectamos a las personas también. ¿Qué hubiera sucedido si la tsunamita se hubiera quedado ahí llorando y amargada y diciendo: ¿por qué Dios me hiciste esto? ¿Qué habría pasado? Su hijo se habría quedado muerto. Pero ella decidió obedecer y confiar, y entonces esa obediencia, ¿en qué derivó? En que Dios le regresó a su hijo, y ella conoció a Dios de una manera personal, porque a ella no le pudieron contar, ¿verdad? De que, bueno, pues a lo mejor quien le contó de la viuda y el aceite, a lo mejor lo adornó o le faltó alguna cosa, pero ahora ella lo vivió por experiencia propia. Vio a su hijo recibió a su hijo, que fue un milagro, y luego que murió, lo recibió de vuelta. Otro milagro más grande todavía. Bueno, la última parte, de los versículos 38 al 44, hay otra situación. Siguen siendo milagros, ahora en la tierra de Gilgal. Dice: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Pero hasta aquí lo que vemos es que no le dio dinero para el súper, ¿verdad? Perdón. Solamente le dice: haz el potaje. ¿Y Giezi qué es lo que hace? Y salió uno al campo a recoger hierbas, y salió y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres. ¿Ok? Hasta aquí pues todo va bien. Dice: y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabían lo que era. Y después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Porque esas calabazas son tóxicas, ¿ok? No son comestibles. Y pues imagínate, en ese tiempo a lo mejor no había sal de uvas ni cosas así. Y el hambre que tenían, y a lo mejor olía rico el guisado, pero ya que lo probaron se dieron cuenta que que no era comestible, porque dice: y no lo pudieron comer. Entonces él dijo: traigan harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en esa olla. Otra vez, el resultado de que Eliseo estuviera en presencia de Dios, estuviera en la presencia de Dios, ¿cuál fue el resultado? Que supo qué hacer al instante. No les dijo: imagínate, están malas las calabazas, caramba, híjole, pues bueno, vamos a ver, voy a ir al monte a orar y a ver qué me dice Dios. Hay situaciones que requieren una respuesta rápida, como esta. Tenían hambre, había hambre en esa tierra y estos hombres tenían hambre. Y Dios proveyó de la solución en el mismo instante. Entonces, con echarle harina, que a mí no se me habría ocurrido, tal vez a ti sí, a mí no se me habría ocurrido, le esparció en la olla y dijo: y ya no hubo más mal en la olla. Ahora, el que le eches harina a algo que es tóxico, normalmente no mejora las cosas. Es un milagro de Dios. Ahora, estos hombres que estaban ahí, que probaron el potaje, que sabían que era tóxico, y después de que vieron que el profeta le echó harina, dijo que le echaran harina encima, y le creyeron, el que les dijo: vuélvanles a servir, y comieron bien. Entonces vieron que había un Dios
que les proveía. Y aún en las cosas, digo, no fue a propósito lo que hizo este hombre, ¿verdad? Aún esas cosas que eran tóxicas, en manos de Dios se convierten en algo bueno. Algo que era malo, en manos de Dios se convierte en algo bueno. En algo que les benefició, pues saciaron el hambre, ¿verdad? Y dice en el 42, vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Es decir, le trajo 20 panes, haz de cuenta unos 20 bolillos, tal vez un poquito más grande, han de sido equivalente tal vez como unos 40 bolillos, ¿va? Esos están listos para comer, ¿no? Pero el trigo en espiga no está listo para comer, ese hay que desgranarlo y los granos hay que molerlos para hacerlos harina y luego preparar el pan y cocer el pan y todo eso, ¿verdad? Es decir, que para comer en ese momento solo había 20 panes. ¿Hasta aquí vamos bien? Y él dijo, o sea, Eliseo les dice, da a la gente, a su criado, le dice, da a la gente para que coma. Y le respondió su sirviente, ¿cómo pondré delante de 100 hombres? Aquí podemos ver entre líneas dragones. 100 hombres. Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Dios, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Dios. Entonces otra vez Dios hace un milagro que primero algo que era tóxico lo hizo comestible, lo hizo bueno. Y luego de una cantidad pequeña de comida hace que les alcance a todos y otra vez no solamente les alcanza, no solamente se saciaron, sino que sobró. ¿Ok? Entonces estos hombres conocieron a Dios otra vez de manera personal como un Dios proveedor. Y es sobre todo este criado porque le dijo, oye, o sea, son 100 hombres y nada más tenemos 20 panes, no nos va a alcanzar. ¿Ok? Humanamente no les iba a alcanzar, eso era cierto, pero Dios multiplicó. Entonces, estos hombres, otra vez digo, aprendieron que su Dios era un Dios que tenía cuidado de ellos y que suplía sus necesidades. Porque si en ese tiempo había hambre, ¿qué significaba? Que seguramente no había llovido, no había habido cosechas y por tanto no había que comer. Bien, entonces, para terminar, ¿qué aprendimos de todo esto? ¿Qué aprendimos de lo que nos dice Dios en este capítulo 4 del segundo libro de Reyes? Número 1, si tienes un problema, si necesitas algo, si algo te está sucediendo, si tienes una angustia, ¿a dónde tienes que ir? Con Dios. Tenemos que ir con Dios. Eso es lo primero. Tenemos que acudir a Dios. ¿Ok? Si no acudimos a Dios, no vamos a recibir lo que necesitamos. ¿Ok? A lo mejor este es un ejemplo un poco grotesco, pero ¿a dónde vas? Si quieres tortillas, ¿a dónde vas a comprarlas? ¿A dónde? A la tortillería, ¿verdad? Suena muy básico, ¿cierto? Pero a veces tenemos problemas y en lugar de ir con Dios, que es el que puede ayudarnos, vamos a buscar solución en otro lado. Imagínate, y eso es tan ilógico como decir quiero tortillas y vas ahí a la ferretería. ¿Sabes qué? Deme 2 kilos de tortillas. No, señor, aquí no tenemos tortillas. ¿Qué clase de ferreterías son que no tienen tortillas? Necesito tortillas. Y así estamos. Señor, ¿por qué me haces esto? Mira, no tienen tortillas. Pues ve a la tortillería. Si quieres bendición, ve a la fuente de bendición que es Dios. ¿Ok? Entonces, número 1, ¿tienes problemas? ¿Tienes algún problema? Grande, chico, pequeño, como sea, ve con Dios. Ve con Dios. Quien puede ayudarte, quien puede solucionar tu problema es Dios. Tienes que ir con Él. ¿Sí? Ese es número 1. El número 2, así como Eliseo, y vamos a regresar otra vez al 3:14, nuestra vida debe de ser así. Yo sé que ahorita a lo mejor no lo estamos logrando, pero es algo a lo que debemos tender. Eliseo no tenía el Espíritu de Dios en él. Eliseo no le habían sido perdonados sus pecados. Eliseo era un hombre como, bueno, no como tú y como yo, porque nosotros ya nacimos de nuevo, pero era un hombre común. Sin embargo,
buscaba estar en la presencia de Dios. Y aquí lo dice en el 14. Y Eliseo dijo: vive el Señor de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Si lo hacía Eliseo, también lo podemos hacer nosotros. Y nosotros mucho más fácil, porque el Espíritu de Dios no está sobre nosotros, está en nosotros. Y es algo muy importante, porque las situaciones nos llegan de improviso. Ve en este capítulo, primero la viuda, luego la tsunamita y luego los hijos de los profetas. Y la solución a veces tiene que ser rápida, no es como para decir: ay, espérame, ¿sabes qué? No he orado en todo el día, no estoy en presencia de Dios, déjame unas 2 semanas o una semana en lo que vengo, y hay veces que no tenemos ese tiempo. Y entonces es importante, no solamente para las otras personas, sino primeramente para nosotros, estar habitando en la presencia de Dios. Y habitar en la presencia de Dios no significa que vamos a estar todo el tiempo con los ojos cerrados, leyendo o orando. Es estar conscientes de que Dios está contigo y que lo que estás haciendo, lo que estás diciendo, lo que estás pensando, tiene que darle honra y gloria. Y tú no vas a poder, yo no voy a poder, pero por eso tenemos al Espíritu de Dios, que cambia nuestro corazón, cambia nuestra mente, para que nuestros pensamientos, nuestros dichos y nuestros hechos estén dándole gloria a Dios en todo tiempo. Porque si te fijas, ¿dónde estaba Eliseo cuando lo necesitaban? ¿Allá en el monte orando él solo? Estaba ahí con las personas y seguía estando en presencia de Dios. ¿Ok? Entonces, la siguiente. Dios a veces nos pide cosas que nos parecen ilógicas. Dios a veces nos responde de una manera que no lo esperamos. Pero eso no significa que nos esté respondiendo bien. Nos está respondiendo de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Hay que estar conscientes que por más que yo entienda la situación, quien la puede entender mejor, quien la entiende mejor, es Dios. Y seguramente si Él me está contestando de esa manera, es porque hay cosas que yo no estoy tomando en cuenta. Y que Dios quiere que lo conozca a Él de manera personal. Pero si no lo obedeces, no va a suceder. Te voy a contar un testimonio. Tengo tiempo de un testimonio, sí. Hace muchos años fuimos con mi papá, salimos de misiones, mi hermano y yo. Y pues, vamos a ser sinceros, ¿tú crees que yo iba brincando de gusto? No. ¿Mi hermano iba brincando de gusto? No. Íbamos con mi papá porque le estábamos obedeciendo. Y fuimos con los de San Felipe y fuimos a Platón Sánchez. ¿Alguien conoce Platón Sánchez? Pues no es un lugar turístico. Digo, si vas a de misiones ahí, pues no es un lugar turístico, no es un lugar que te puedas divertir o algo. El lugar está muy bonito, pero no era un lugar turístico. Y pues a los que conocíamos, mi hermano y yo, pues eran algunos de los de ahí. Y el asunto es que cuando mi papá se enteró de esta salida de misiones, dijo: mi hijo Cristian puede estar en el grupo de alabanza porque él canta. Y mi hijo Roberto, pues creo que él toca el bajo. Y bueno, pues ya yo tuve que tocar el bajo para ese grupo de alabanza y además ser el ingeniero de sonido, que no estaba contemplado. Pero ni mi hermano y yo íbamos así: está bien, ¿por qué me pides esto? ¿Por qué? Ay, papá, bueno, finalmente el jueves que teníamos que estar el grupo de alabanza, íbamos a estar en un campamento de jóvenes que estaba en la sierra. Y me estoy refiriendo a la sierra. No era un campamento establecido, no era un campamento con baños, no. Dijeron, este lugar, en medio de la sierra, podemos ocuparlo, una tienda muy grande para mujeres, una tienda muy grande para hombres y otra tienda ahí para comer, para las clases y todo. ¿Ok? Entonces, llegamos ese día a ese lugar y era de carretera, eran como 3 horas. Como una y media en carretera, y luego bajamos de la carretera y empezamos a andar así por caminos rurales, no pavimentados. Y la sierra es húmeda, entonces ¿cómo te imaginas que es el suelo? Lodoso, ¿verdad? Bueno, llegamos más o menos que por ahí de las 6 de la tarde, estamos hablando de estos tiempos donde es lluvioso, ¿sí? Llevamos, como el equipo era eléctrico, llevamos una planta eléctrica, ¿ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Va, entonces llegamos ahí, empezamos a instalarnos
ya que estaba todo instalado, prendo la planta eléctrica, empieza a funcionar, se prenden las luces, todo suave, y ya se estaba haciendo de noche, eran como 7 de la noche. Y no solamente estaba oscureciendo, sino que se veían un montón de nubes, muchas nubes negras, que estaban cerrándose. O sea, eso indica que iba a llover y fuerte. Y donde estaba yo con todo el equipo que llevábamos, que nos lo había prestado los de San Felipe, pues no teníamos ningún techo, nada en que guarecernos. Si empezaba a llover, todo eso se iba a mojar. ¿Ok? Entonces, pero dije, bueno, yo no estoy a cargo, yo solamente estoy aquí de chalán, pues ya, cuando me llegue el momento ya conecté todo, cuando llegue el momento de empezar la alabanza, pues lo haré. Y me decían, oye, va a llover, ¿cómo ves? ¿Vamos a guardar las cosas? Y yo dije, yo no sé, pregúntale al que está encargado. Pero dije, pero si llueve esto va a ser un problema muy grande. Y estaba pensando en eso cuando de repente, ¿qué creen que pasó con la planta? Se murió. No porque no le faltaba gasolina, la revisaron, y de las 80 personas que estábamos ahí, ¿cuántas crees que tenían herramienta o sabían arreglar una planta eléctrica? Nadie. ¿Qué probabilidad hay de que salgas con tu planta eléctrica acá afuera o en un lugar donde pase mucha gente y le digas, oye, ¿tú sabes arreglarla? Oye, ¿tú sabes arreglarla? ¿Cuánto nos tardaríamos? Y estando acá donde pasa mucha gente, ahora imagínate en la sierra donde nada más estábamos nosotros, no hay caminos, no es un lugar donde pase mucha gente, no pasa nadie. ¿Pero qué crees que sucedió? Una persona que pasaba por ahí sabía arreglar ese tipo de plantas. Y a lo mejor me ves como que este cuate me quiere convencer. Yo estuve ahí. Y Dios sabe que es verdad lo que estoy diciendo. ¿Ok? Y no solo eso, ya que la regla, y eran como las 8 de la noche, ya estaba todo oscuro. Pues es en la sierra, ¿no? Lo único, las luces eran las de las lámparas. Y aunque ya estaba funcionando todo, de repente las nubes seguían negras y ya se veía hacia lo lejos cómo estaban cayendo los rayos. Y de repente empezaron a caer gotas gruesas de agua. Eso estaba por empezarse a llover. Y te digo, no teníamos ningún techo donde guardar las cosas. Entonces, el pastor que estaba a cargo de ese campamento le dice al pastor que iba a cargo de nosotros, ¿sabes qué? Pues yo creo que guarden todas las cosas, hacemos una fogata y mira, con guitarras acústicas, pues tenemos el tiempo de alabanza. Y me gustó lo que el pastor que iba a cargo de nosotros dijo, ¿sabes qué? Dios nos mandó a hacer algo y lo vamos a cumplir. Vamos a pedirle a Dios que pues las condiciones sean favorables. Y entonces yo estaba pensando, ¿por qué no agarramos las cosas y las guardamos? Va a empezar a llover y se van a mojar y se van a echar a perder. Entonces estábamos todos en junta y todavía nos dice este pastor, ¿saben qué? Pónganse aquí todos los que estamos involucrados en esto y vamos a orar y a pedirle a Dios. Mis hermanos, honestamente yo estaba así, de ¿cómo es posible? Aquí se va a soltar el aguacero. ¿Cuántas veces has visto un aguacero que ya está a punto de caer y se quita? Nunca, ni yo. Entonces yo estoy, pues sí, también orando, pero diciendo, ay, ¿qué hago aquí? Porque yo debería de estar ahí en mi casa tranquilamente. Y sí, pues estaba orando y diciendo, chispas, vamos a tener que... Y ya estaba pensando yo, cuando empieza a llover voy a empezar a quitar las bocinas primero, les voy a decir que las tapen. Y ya estaba pensando en eso. Y estoy viendo hacia arriba. Y de repente me percaté que estaba viendo estrellas. Estaba viendo el cielo. Y todavía me dio escalofrío y sentimiento porque haz de cuenta que unas manos gigantes metieron así las manos, hicieron las nubes hacia afuera de donde estábamos nosotros. A todo alrededor de donde estábamos nosotros, un área muy grande, las nubes se quitaron. Y por 2 horas que duró el tiempo de alabanza, no cayó nada de agua. Nos dio tiempo de terminar, de ministrar, de guardar todos los instrumentos, y ya que íbamos llegando con los carros a la carretera, empezó a llover otra vez. ¿Ok? Yo pude haberle dicho, ¿sabes qué, papá? Me siento enfermo, no voy.
pero me hubiera perdido de esto. Yo sé que mi Dios es tan poderoso que puede detener una tormenta. Yo lo viví. No lo leí en la Biblia, no me lo contaron. Yo estaba ahí cuando Dios quitó esas nubes encima de nosotros. Yo estuve ahí cuando un hombre que no tenía que pasar por ahí, pasó y arregló esa planta eléctrica. Yo estaba ahí. Entonces es lo mismo que te digo el día de hoy, mi hermano. Obedece. Tal vez no te guste, no quieras, pero obedece porque vas a conocer a Dios de manera personal, de una manera individual que vas a decir, sí, a lo mejor no estuve cuando Dios abrió el mar rojo, pero estuve cuando Dios detuvo una tormenta. Estuve cuando Dios proveyó de alguien que reparara una planta de luz. Eso sí te lo puedo decir. Entonces son de las cosas muy importantes. Si no conocemos a Dios de manera personal, lo estamos conociendo solamente de oídas. Y eso tarde o temprano, pues, no es suficiente. La última, la provisión de Dios para sus hijos siempre es más que suficiente. La provisión de Dios para sus hijos siempre es más que suficiente. No sabemos por qué razón este hombre de Dios dejó a su viuda endeudada. Si por mala administración, no sé, pero Dios no vio eso y proveyó para esta mujer. Dios proveyó de un hijo para la tsunamita y resucitó a su hijo. Y para todos los que confían en Él, siempre Dios provee. Jamás Dios nos va a decir, ¿sabes qué? Pues regresa la próxima semana. O nos va a decir, ahora sí vienes conmigo, ¿verdad? Ahora sí, cuando no tienes nada, cuando ya te faltó y cuando ya no, tu compadre te falló y todo eso, ahora sí vienes conmigo. No, cuando vamos con Dios, siempre vamos a recibir algo bueno de Él. ¿Sí? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces, con esto terminamos.